Capítulo 16. Muerte por suicidio. Bueno, aquí este capítulo inicia con un escrito que se llama Richard Cory, el cual su autor es Edwin Arlington Robinson. Y este escrito dice: cuando Richard Cory acudía a la ciudad desde el adoquinado, lo admirábamos. Era un caballero de la cabeza a los pies, bien parecido y de imperial esbeltez. Y siempre iba bien ataviado, y siempre era tan humano al hablar, pero aún más agitaba los corazones cuando hacía buenos días y relucía al caminar. Y era rico, sí, era más rico que un rey, y admirablemente instruido en todas las gracias. En suma, pensábamos que reunía todo, para hacernos desear que estuviéramos en su lugar. En el trabajo proseguimos y esperábamos el amanecer, y prescindimos de la carne y abominamos el pan. Y Richard Cory, una noche tranquila de verano, se fue a casa y se mató con una bala en la cabeza. Edwin Arlington Robinson. Muerte por suicidio. Introducción. Marta lloraba mientras nos hablaba acerca de su hijo John, quien la había visitado una semana antes de ahorcarse. La noche anterior al día en que planeaba volver a la ciudad donde vivía, abrazó a su madre, le dijo que la amaba, que había sido una buena madre para él. Todo esto era extraño, porque nunca antes había sido demostrativo en su afecto, dijo Marta, y pensó que era un cambio positivo en su conducta. Ese mismo día, horas antes, había comentado en tono de broma que no asistiría a la fiesta familiar programada para 2 semanas más tarde. Su madre pensó que se refería a que para esa fecha ya estaría en su casa. Después de su muerte, Marta pudo descubrir el significado oculto en todas sus palabras. Lo que más la turbaba era que John había dejado un testamento indicando el destino para todas sus propiedades. Su departamento estaba inmaculado. Tenía puestas sus mejores ropas y había expedido cheques para todos sus acreedores. Los cheques para las compañías de servicios públicos contenían la leyenda saldo final, y la cantidad estaba en blanco. Su madre decía que John era tranquilo y modesto. Nunca daba problemas a nadie. Un solitario. En la muerte fue igual. ¿Cuán consistentes somos? Psicológicamente, este caso de un joven de 25 años casi es clásico. Vivía solo en una ciudad alejada de su único sistema de apoyo, su familia, y era un solitario. Vivía en San Francisco, la ciudad con el índice de suicidios más altos de Estados Unidos de Norteamérica. Había terminado una licenciatura en la universidad y tenía un buen empleo técnico en una compañía nacional. Tenía un automóvil nuevo, un agradable apartamento y dinero en abundancia. Había alcanzado todo lo que la vida le ofrecía, pero aún así no estaba satisfecho ni era feliz. Se sentía vacío. El sueño americano le había fallado, o él había fallado. Tenía todo y sin embargo no tenía nada. Era blanco, de sexo masculino y soltero. Además tenía todos los factores de alto riesgo para el suicidio. No tenía amigos. La falta de contacto con otros seres humanos probablemente fue el hecho más crítico. Los éxitos en la vida muchas veces carecen de significado si no se comparten con otros. Su patrón de vida de introversión extrema indicaba un prevaleciente sentimiento de falta de méritos e inseguridad en las relaciones. Quizás las pocas ocasiones en que trató de acercarse a los demás en busca de amistad se le rechazó, dándose por vencido con demasiada facilidad, solo para sentirse más aislado y sin ningún valor. Es posible que su problema sencillamente fuese que careciera de la capacidad para ser sociable. Sin embargo, esperaba ser rechazado y creaba situaciones propicias para ellos. Así validaba la idea de su falta de méritos. Pregunta: ¿qué caso tenía vivir? Sus recuerdos de felicidad y satisfacción pasadas eran escasos.
aun cuando hizo todo lo que se supone brinda felicidad. Tenía una educación, un buen empleo y todos los hábitos materiales para mostrar a los demás que era exitoso, sin ninguna satisfacción en el presente. Los sentimientos de vacuidad continuaron. Para alguien como John, la carencia de amigos significa soledad. A nadie le importa si vives o mueres. Nadie te echará de menos ni sentirá dolor por tu muerte. El mundo sigue igual contigo o sin ti. Y finalmente no tenía esperanza. Ninguna esperanza de algo diferente. Ninguna expectativa de satisfacción en el futuro. Sin pasado, sin presente, sin futuro, no había razón para vivir. John era un joven inteligente. Tomó su decisión basado en la evidencia y en la euforia posterior a la decisión ordenó su vida. Se despidió, regaló sus posesiones y pagó sus cuentas. Nunca dio problemas a nadie, me decía su madre, pero estaba equivocada, y él estuvo equivocado al creer que no le importaba a nadie. Ahora su madre llora y su padre no puede hacerlo. Se preguntan apesumbrados dónde estuvo el error. Culpabilidad y remordimientos. La palabra sobrevivir proviene de dos locuciones latinas, super, que significa sobre, y viviré, que significa vivir. Si alguien a quien amaste y con quien conviviste se suicida, te deja detrás para que sobrevivas. Como sobreviviente debes proseguir y reiniciar. Si el suicidio te causó conmoción y sorpresa, la elaboración del duelo será doblemente difícil. El suicidio es el rechazo más poderoso y hostil que una persona puede infligir en otra. Un sobreviviente puede comparar esta muerte con una fotografía, una imagen plana, bidimensional de un accidente. Muchas personas pueden mirar la imagen y relacionarse con parte de ella, pero nadie puede saber o comprender todas las dimensiones del suceso en su totalidad. Durante el proceso de duelo es necesario conciliar todos los asuntos pasados y las tensiones, así como problemas que quedaron pendientes en la relación con el suicidio. Dado que siempre quedan sin respuestas innumerables preguntas, esta experiencia puede ser muy difícil y dolorosa. Todas las personas relacionadas con el suicidio se ven obligadas a examinarse a sí mismas, y todas pueden sentir culpabilidad, responsabilidad y autoinculpación. Esto es especialmente doloroso para el cónyuge o los padres del suicida, porque la elaboración del duelo sigue el mismo patrón general que en caso de otras muertes, pero la culpabilidad retrasa la recuperación. Cuando una persona está planeando suicidarse, con frecuencia proporciona claves a los amigos y a la familia con indirectas sutiles. En muchos casos, tanto los amigos como la familia prefieren no creer lo que oyen o no entienden los mensajes. En otros, los amigos ya han escuchado las quejas o las amenazas con anterioridad. Aun cuando no hubieses reparado en indicios y señales de advertencia antes del suicidio, nunca hubieras podido prever el impacto que te causaría la muerte real. El suicidio de un miembro de la familia es una amenaza triple. Es un fallecimiento súbito, sin tiempo para prepararte para tu duelo. Es la pérdida de una persona importante en tu vida. Es una acción contundente con un gran contenido emocional. En el duelo por un suicidio, experimentarás las mismas etapas identificables. Al principio sentirás conmoción, confusión e incredulidad. Este estado persistirá hasta más allá del funeral. Durante las primeras semanas existe el peligro de sumergirte en la negación y la represión. Pero el reprimir, amortiguar o restringir los pensamientos o sentimientos dolorosos puede retrasar el proceso natural del duelo. Es crucial permitirte expresar tus emociones. Si no elaboras tu duelo, ahora tendrás que hacerlo más tarde y puedes desarrollar síntomas neuróticos o fóbicos.
incluso años después del suceso. El funeral es la ocasión para obtener el apoyo de la familia, amigos y otros que puedan compartir el dolor y la angustia de la muerte. Es un momento importante para comprender la verdad de la situación. Es el ritual de la separación. También es el reconocimiento público y personal del final de una vida y la oportunidad para despedirte, para empezar la liberación y para iniciar el resto de tu vida como un sobreviviente. En estos casos, aun cuando te permitas elaborar el duelo según se te vaya presentando, probablemente pasarán de 1 a 2 años antes de sentirte normal de nuevo. Parecerá difícil, aún imposible, el restablecer un interés en vivir la vida con alegría y felicidad. La elaboración de tu duelo te liberará de ataduras de la relación con la persona fallecida. Tienes el derecho a sobrevivir. Al hacerlo, tendrás una nueva fortaleza y valor, que quizá nunca habías imaginado fuera posible. Aunque el dolor que sentirás será un infierno por un tiempo, puede ser un don ignorado, un don para la madurez, para una nueva forma de ser. G. Eliot dijo: el principio más fuerte de madurez se encuentra en la elección humana. Tú cuentas con la posibilidad de hacer una elección. Después del periodo inicial de conmoción, aturdimiento y negación, lentamente empezará a imponerse otra fase. Al despedirse el aturdimiento, la realidad de la muerte se irá deslizando cada vez en tu conciencia. Probablemente tus pensamientos se dirijan constantemente a la persona fallecida. La confusión prevalecerá. Tal vez sientas un cierto alivio al liberarte de una mala relación. Si había problemas, ahora es el momento para alegrarte de que hayan terminado las dificultades. Trata de hacerlo sin culpabilidad o autocondenación. Todo el mundo intenta librarse de las aflicciones de la vida de vez en cuando. Probablemente te inquiete el que tu relación sea objeto de escrutinio público. El suicidio casi siempre expone los asuntos privados al cuestionamiento y especulación de otros. Te puede preocupar lo que los demás pasarán y dirían de ti, pero trata de olvidarte de eso. Únicamente prolongarás tu dolor. Las personas que te quieren no te juzgarán y quienes no sienten simpatía por ti no creerán ninguna defensa que hagas. Es imposible que todo el mundo te acepte y te apruebe. Busca a los amigos verdaderos. Ahora, debes empeñarte en sobrevivir, no en defenderte de los demás. Pídele a alguien en quien confíes esté contigo cuando desees hablar o llorar. Si piensas que otros te culpan de la muerte, háblalo, grítalo. Gran parte de esta sensación de juicio y culpabilidad puede ser una proyección de lo que en lo más profundo sientes o temes acerca de ti mismo. Si es así, afronta estos pensamientos y sentimientos, sacándolos a la superficie y líbrate de ellos. Este es el momento para romper los viejos hábitos de la relación. Puedes ayudar a acelerar el proceso deslizándote tantos recordatorios como sea posible. Ropas, juguetes y otras prendas personales. Cambia la ubicación de los muebles, pinta, redecora la habitación, úsala para otro fin. Múdate de dormitorio, de cama si dormías con esa persona. No destruyas fotografías o recuerdos especiales, solo guárdalos por un tiempo. Ya habrá otras ocasiones en que quieras rememorarlos y compartirlos con otros. El rendir culto al ser amado fallecido es enfermizo y una forma de negar la realidad de la muerte. Por ello es importante que continúes tu propia vida y te prepares a despedirlo. Entiérralo psicológica y físicamente. El conservar las pertenencias personales, darle una habitación del carácter de monumento o visitar la tumba todos los días, solo prolongará tu dolor y tu duelo.
Durante esta primera etapa de ajuste habrá aspectos que te serán muy difíciles de manejar. La policía y el Ministerio Público insistirán en hacer investigaciones sobre el suicidio. Al tratar con los agentes de la compañía de seguros, tal vez descubras que la póliza paga menos o nada en caso de suicidio. Si el suicida dejó una nota, tendrás que decidir qué hacer con ella. Tal vez la policía quiera quedársela por un tiempo. Más tarde, el conservarla puede ser un problema. Otra conexión y recordatorio de esta parte traumática de tu vida. Guárdala en una caja de seguridad hasta que estés preparado para destruirla. Puede ser una buena idea. Mejor aún, una incineración ceremonial te librará del problema y sirve como símbolo de despedida. El manejo del suicidio en público es otra tarea difícil, debido al que el suicidio provoca respuestas negativas de las personas en general. Resulta tentador el mentir cuando se habla con extraños o con personas muy superficialmente conocidas. Protégete a ti mismo de la forma más conveniente según la ocasión. Si es más fácil evadir el asunto que sentirte a la defensiva, hazlo así. Una mentira se puede descubrir en fecha posterior, pero no tienes que compartir los detalles con todo el mundo. Limítate a decir que el acontecimiento te afecta demasiado y prefieres no hablar al respecto. Mi padre se suicidó cuando yo tenía 23 años de edad. Durante muchos años me sentí tan avergonzada de este hecho que me prometí nunca contarle a mis hijos la forma en la cual murió su abuelo. Yo vivía en otro estado y me fue muy fácil ocultarlo. Nunca hablé de esto con amigos y pedí a mi marido jurara guardar el secreto. Durante años viví con el temor de que mis hijos descubrieran la verdad. Los dañaría o afectaría en su sentir por mí y mi familia. Yo quería que amaran a su abuelo aunque él murió antes de que ellos nacieran. Según iban creciendo, me daba cuenta de su deseo de escuchar relatos acerca de su abuelo. Yo solo quería recordaran historias agradables. El suicidio no es una historia agradable. Finalmente, después de 10 o 12 años de ocultar la verdad, hablé con ellos acerca de la muerte de su abuelo. Para mi sorpresa se mostraron impasibles e indiferentes. No los destruí de por vida, o pudieron amarlo por todo lo que sabían sobre su vida y su muerte. Comprendí que el secreto no era por su bien realmente, sino por el mío. Había estado avergonzada de mí misma, me sentía herida, enojada, culpable y sobre todo rechazada, abandonada, y no sabía qué hacer con esos sentimientos dolorosos, así que los enterré dentro de mí hasta verme obligada a enfrentarlos. La realidad me estaba protegiendo a mí misma de la aceptación de la verdad de su muerte. La culpabilidad es la emoción más difícil de confrontar. Con toda seguridad repasarás mentalmente una y otra vez todo lo sucedido el último día de vida de la persona, así como los días y semanas anteriores a su muerte, tratando de encontrarle sentido a lo ocurrido, en busca de respuestas, formulando preguntas que nunca serán contestadas o verificadas porque quien podría hacerlo está muerto. Preguntas: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me hizo eso a mí? ¿Por qué no me dijo que las cosas estaban tan mal? ¿Por qué no confió en mí para amarlo y ayudarlo? ¿Por qué no pensó en los problemas que nos ocasionaría? ¿Por qué no pagó la última prima de la póliza del seguro? ¿Por qué no lo pude detener? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿No la amaba lo suficiente? Debí haber hecho algo. Si lo permites, estas y otras muchas preguntas te acosarán. No profundices en ella, porque no hay respuestas. Ahora, solo más preguntas enloquecedoras. La culpabilidad surge de un sentimiento de remordimiento o arrepentimiento. Al creer que fallaste en algo, puedes pasarte años repasando cada discusión, palabra agradable, conversación y castigarte por lo que debiste hacer o decir, y que hubiese significado una gran diferencia.
pero el remordimiento no logra nada excepto hacerte sentir peor. Cuando te sientes culpable, también crees debes ser castigado como si hubieses cometido un delito. A los criminales los encerramos aislándolos del resto de la sociedad, pero nadie te va a castigar o encerrar excepto tú mismo. Desde luego, es un excelente recurso para sacar a relucir un deseo de autocompasión y cualquier sentimiento o deseo de autodestrucción hacia ti mismo. Tal vez sientas al mismo tiempo alivio y dolor porque tú estás vivo y la otra persona muerta. Todos estos sentimientos ambivalentes son normales y una respuesta natural a la tragedia en tu vida humana. Independientemente de lo sucedido en el pasado, tú hiciste lo mejor que podías hacer en el momento. Perdónate a ti mismo y entonces estarás en condiciones de proseguir con tu vida. Si no lo haces, continuarás dándole al recuerdo de un ser querido fallecido un enorme poder sobre tu vida presente. Con la culpabilidad van estrechamente unidos los sentimientos de frustración o fracaso. Puedes pensar que has fracasado como amigo, como padre, como cónyuge o como hijo, pero mayormente como ser humano. Puedes reñirte a ti mismo por no haber sido más sensible a las señales, por no impedir el suicidio, por desconocer la seriedad de la amenaza. Probablemente en un arrebato de enojo dijiste algo así como: siempre estás amenazando con que te vas a matar. Pregunta: ¿por qué no lo haces de una buena vez? Es posible que quieras escudriñar tu alma en busca de tu responsabilidad en la muerte, culpándote directa o indirectamente de haberla causado. No te preocupes. Estos pensamientos y sentimientos son normales y comunes y con el tiempo pasarán. Enfoca tus esfuerzos a ser amable y gentil contigo mismo. Técnicas de sobrevivencia. El periodo que va desde cerca de los 3 meses a un año después de la muerte estará plagado de una intensa perturbación y confusión emocional. Un día o incluso un minuto te puedes sentir aliviado, aún eufórico. Después empezarás a llorar, te sentirás enojado y hostil, deprimido y triste. Todas estas emociones te inundarán en estos momentos. Debes ser extremadamente amable y tolerante contigo mismo. Permite a tus emociones salir y expresarse. Si lo haces, se irán desgastando y se desvanecerán. La siguiente etapa que probablemente atravieses incluirá algunos sentimientos de depresión y enojo. La confusión empezará a despejarse. La depresión aparece cuando te das cuenta de que la muerte ocurrió realmente, que sucedió en esa terrible forma y es final e irreversible. La depresión es enojo dirigido hacia adentro. Te sentirás ineficaz e impotente. Probablemente habrá sentimientos persistentes de culpabilidad y fracaso que necesitarán elaborarse. Los síntomas de depresión incluyen problemas de sueño, falta de atención, bajo nivel de energía, fatiga, disminución de interés en el sexo, ausencia o exceso de apetito, decaimiento o tristeza. En el mercado se encuentran algunos medicamentos antidepresivos que te pueden prescribir tu médico. Esto te ayudará a ganar parte del tiempo necesario para el proceso de cicatrización. La recuperación solo se obtiene con el paso del tiempo. Si te permites realizar la necesaria labor del duelo, completarás todo el proceso. De ser posible, no tomes medicamentos para la depresión, al igual que el alcohol y los tranquilizantes son una muleta. Si estás plenamente consciente, te será más fácil elaborar tu duelo. Ocasionalmente podrás tomar algo que te ayude a relajarte y a conciliar el sueño, con el fin de que sean efectivos. Los antidepresivos deben tomarse durante varios meses y algunos tienen efectos secundarios nocivos. Si crees necesario tomarlos por un tiempo, lee todo lo que puedas al respecto. Ve a una biblioteca y busca el medicamento en el libro llamado Vademecum. Los médicos lo usan todo el tiempo y contienen la información que necesitas sobre la dosis, fabricantes del medicamento, los efectos secundarios y las contradicciones, o busca en internet.
Después de todo, se trata de tu cuerpo. Debes informarte sobre el medicamento. Si a tu médico le molesta que estés enterado de los efectos, busca otro galeno. El médico en realidad es un servidor público. Lo debes considerar como un asesor, no como un dios. Otras formas efectivas para manejar el nerviosismo sin necesidad de medicamentos son el ejercicio, el masaje, las instalaciones de spa, por ejemplo, cuarto de vapor, jacuzzi y albercas, y los programas de trabajo físico como la reflexología o clases de ejercicio aeróbico. La duración de la fase depresiva dependerá de la resistencia que opongas a los sentimientos de tristeza, desilusión, enojo que están en ebullición en tu interior. He aquí un ejercicio que puede ayudarte a evaluar tu resistencia. Acuéstate en un lugar cómodo y tranquilo, de preferencia oscuro. Relájate. Recurramos a la imaginación. Piensa en la resistencia, un antagonismo, una obstrucción, como una fuerza poderosa contra la cual te mantienes firme, sin ceder y en posición. Imagina una puerta que alguien está tratando de abrir desde el otro lado. Tienes un gran temor de lo que está al otro lado de la puerta. Con toda tu fuerza, empujas para mantener la puerta cerrada. Incluso puedes sentir terror y pánico. Si la puerta se abre siquiera una rendija, realmente desconoces lo que está del otro lado, pero crees es malo. Constantemente debes estar atento o se abrirá la puerta. Te resistes a enfrentar tus propios sentimientos. ¡Qué agotador! Ahora, dirígete a la puerta. Trata de mantenerla cerrada con toda tu fuerza. Haz que alguien la empuje para intentar abrirla. Presta atención a tu cuerpo, en donde reflejas la tensión, el nerviosismo y el esfuerzo de ofrecer resistencia. Presta atención al enfoque de tu mente, a tus pensamientos. Estos intervienen con el único propósito de mantener la puerta cerrada. Después de un tiempo ya no tienes fuerza para resistir más. La resistencia ha desaparecido. Tendrás que abrir la puerta, mirar al otro lado. Contempla tu dolor, enojo y temores. Imagínate que dejas de resistirte y abres la puerta un poco. Que está ahí. Míralo. Escúchalo. Siéntelo. Es parte de ti. Recíbelo. Llévalo adentro. Todo está bien. Puedes manejar tus sentimientos. Abre la puerta un poco a la vez. Deja entrar a la luz, la iluminación y el aire fresco. Las nuevas formas de hacer no tienen que ser tu propio espectro privado, tu propio infierno privado. En algún momento se requiere sumergirse en las profundidades de la desesperación para conocer realmente que eres un sobreviviente. Cuando lo hagas y vuelvas a salir a la superficie, saldrás adelante. Es mejor ser elástico que resistente, pero con el fin de ser elástico, de volver a tu forma original, debes dejar de anteponer barreras. Cuanto antes abres la puerta, más pronto te liberarás de la carga emocional de los sentimientos dolorosos. El enojo con frecuencia es el sentimiento más atemorizante. La constricción, vergüenza y autocondena producen enojo contigo mismo. Si te estancas en este punto y sientes necesidad de recibir un castigo, posiblemente tengas problemas con deseos autodestructivos. Busca ayuda. Estos pensamientos son comunes, pero no deben convertirse en algo más. Tu familia no desearía otro suicidio. Cuando el suicida es un cónyuge. Recientemente, al preguntarle a un paciente si sentía enojo hacia su esposa, quien se había disparado un tiro 11 meses antes, me respondió: desde luego que estoy enojado con ella. Trató de decírmelo la noche anterior y no la comprendí. Si hubiese dedicado más tiempo a escucharla, posiblemente seguiría con mi vida y no estaría aquí. Aún continuaba luchando con la culpabilidad y la autocondena. Con el tiempo, espero supere estos sentimientos para proseguir con su vida. Tendrá que reconocer que la muerte de su esposa creó un caos en su vida y en la de sus hijos. Tenía muchas razones para sentir enojo contra ella, pero todavía no estaba consciente de esos sentimientos.
Otra paciente permaneció encuadrizada durante 3 meses después de la muerte de su esposo. Estoy furiosa con Harry. ¿Cómo pudo dejarme así? Debo criar a 2 hijos a quienes no quise tener en primer lugar. Los tuve porque él quería hijos. No pagué la última prima de la póliza del seguro y no sé cómo sobrevivir económicamente. Al menos le es posible admitir su enojo y la fuente de este. Harry, su esposo, fallecido. Su proceso avanza, lleva la dirección correcta, pero aún debe saber manejar el enojo, cómo superarlo, perdonar a Harry y liberarlo. Con el transcurso del tiempo, cada vez pensarás menos en las preguntas sin respuesta. No estarás continuamente inmerso en el recuerdo de él o de ella. De hecho, en corto plazo, solo ocasionalmente pensarás en ese acontecimiento de tu vida. Eventualmente, empezarás a experimentar placer de nuevo y solo con otras personas. Cuando puedas decir, tú estás muerto y yo viva, te despido de mi vida con amor y ahora es tiempo de que yo prosiga con mi vida. Entonces sabrás que estás mejor. La despedida final no significa borrar totalmente los recuerdos de esta relación de tu existencia. Esta persona y su muerte son ya parte de tu experiencia en la vida. Tal vez continúes sintiendo punzadas de remordimiento, tristeza, especialmente en fechas significativas como los universitarios. Esto es normal y de esperarse. Lo que no es normal es ocuparse en demasía del recuerdo de la persona y su suicidio. No es benéfico que sigan interfiriendo en tu vida después de un lapso razonable. Este lapso prudente va de 1 a 2 años con avances lentos a lo largo del camino. Tu reacción al suicidio de un ser querido, al igual que tu reacción ante cualquier otra muerte o pérdida importante, dependerá de varios factores. Estos incluyen tu personalidad, las circunstancias de la muerte, la forma en cómo has enfrentado el cambio y el duelo en el pasado. Después de un suicidio, el cónyuge sobreviviente frecuentemente sufre una profunda sensación de fracaso y confusión, sobre todo cuando un suicidio impulsivo o planeado es un gesto de enojo u hostilidad dirigido al sobreviviente. Una mujer se suicidó el día del cumpleaños de su marido y cuando se la encontró llevaba puesto un medallón que él le había regalado. Él no entendía por qué había hecho eso. Sentía que debía haberlo sabido y tratado de impedirlo. Obviamente, el suicidio de esta mujer fue motivado por un enojo y rechazo hacia él. Quería herirlo y lo logró. Socialmente es más probable que al viudo o viuda de un suicida le reúnan los amigos y otros viudos o viudas, en vez de brindarle apoyo. Es más susceptible a sentirse rechazado y abandonado. Asimismo, es factible se desarrolle una presión adicional si los parientes políticos le atribuyen la causa de la muerte. Si tienes hijos especialmente pequeños, se atañerá la carga de ayudarlos a elaborar su duelo y resolver los conflictos de culpabilidad que puedan surgir. Si te es posible, procura que un miembro de la familia o amigo actúe como confidente y sistema de apoyo para cada hijo, entendiendo como sistema toda la ayuda en torno al niño, y de este modo tanto para ti como para tus hijos será más favorable el contar con una persona en quien confíen o con quien puedan hablar abiertamente. Habla con sus profesores acerca de la situación. Pídeles sean pacientes y estén atentos a los problemas de comportamiento que puedan aparecer en la escuela. No significa renunciar a tu papel como padre o madre, pero estarás tan preocupado con tu propio dolor que te será difícil atender debidamente los requerimientos de los demás. Necesitarás todo el amparo posible. No vaciles en pedir auxilio. Si no lo haces saber a las personas cercanas a ti, a tu señal de apoyo, tal vez no se atrevan a ofrecerlo. Pensando que pueden interferir, está en tus manos. Reconocer tu necesidad de ayuda y obtenerla. Posiblemente no siempre la recibas la primera vez que solicites, o de las personas que tú crees deben responder tus necesidades. No te desanimes, intenta de nuevo, especifica la ayuda que será mejor para ti y pídela. Busca a alguien que limpie la casa o sea padre sustituto para los niños por un tiempo, o a alguien que permanezca contigo en las noches cuando te sea intolerable estar solo.
Solicita lo que necesites. Cuando el suicida es un padre. Los hijos pequeños de un suicida se enfrentan a conflictos muy peculiares, debido a que sus padres son cruciales en su vida. Le es casi imposible comprender que, además de ellos mismos, existen otros factores importantes para sus padres. Por consiguiente, pueden creer que son responsables del suicidio porque son niños malos o indignos del cariño. O tal vez recuerden las ocasiones cuando el padre muerto se enojó con ellos. Pueden incluso sentir que cuestan demasiado si pidieron juguetes o golosinas cuando fueron de compras con el padre. Posiblemente se hayan disgustado con el padre por algún castigo y hayan deseado el padre muriera o se fuera para siempre. En este caso, especialmente pueden sentirse los causantes de la muerte. Como resultado pueden desarrollar un gran temor por su propio poder sobre la vida y la muerte. Quizá le dijeron al padre que lo odiaban, o al menos lo pensaron, y se sienten terriblemente culpables después de su muerte. Es de extrema importancia que el niño recuerde estos incidentes y hable sobre ellos. Así podrá liberarlos y comprender que él no es responsable de la muerte de su padre. De otra forma, estos sentimientos se quedarán ocultos por largo tiempo y se irán exacerbando hasta interrumpir finalmente en comportamientos de autocastigo. Los niños requerirán la confirmación de que los sentimientos negativos hacia los padres son normales y que de ninguna manera ocasionan el suicidio de una persona. Deben comprender con certeza que el suicida y nadie más tomó la decisión de morir por sus propias razones. Los niños pueden sentirse abandonados y rechazados por la muerte del padre. Si el niño no está seguro de ser amado, estos sentimientos se reforzarán con el suicidio del padre. Se requerirá entonces mucho tiempo y paciencia, así como ayuda profesional para afirmar en el niño el sentimiento de valor y merecimiento. Si el niño niega sus sentimientos ante la muerte, puede culpar a otra persona de la familia por el hecho. Frecuentemente, se le adjudica al padre vivo. Ello desde luego implica un problema difícil para toda la familia. Será necesario obtener ayuda profesional externa para ayudar a clarificar las relaciones. De manera semejante al cónyuge sobreviviente, los niños suelen sentir que debieron y pudieron haber impedido el suicidio. Tal vez piensen que un intento de rescate hubiese sido más eficaz para revertir la muerte y salvar al padre. La imagen del padre muerto los puede perseguir durante años en sueños y fantasías, especialmente si la muerte fue violenta o si vieron el cadáver. La edad del niño en el momento de la muerte significará una gran diferencia en los recuerdos, sentimientos de culpa, temores y efectos generales. Cada niño deberá resolver sus propios conflictos antes de superar el trauma y el estigma de un padre suicida. Cuando un hijo se identifica profundamente con el padre, probablemente tenga fantasías acerca de su supuesto suicidio, propio sobre todo al acercarse a la edad en la que murió el padre. Quienes han sufrido una pérdida de este tipo, incluso en edad adulta, pueden temer y al mismo tiempo abrigar ideas de terminar su propia vida en forma similar. Asimismo, es factible se desarrollen fobias estrechamente relacionadas con la muerte del padre o como el pavor a las pistolas, las drogas o a la altura. A veces aparecen síntomas físicos semejantes a la forma en cómo murió el padre. Por ejemplo, la sensación de ahogo si el padre se ahorcó, dificultad para respirar si el padre inhaló gases letales. Rosalie, una de mis pacientes, empezó a preparar su testamento y los planes para la distribución de sus propiedades a la edad de 31 años. Su actividad era muy compulsiva. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que debía hacerlo. Durante cerca de 6 meses antes de cumplir los 32, cada vez se sentía más inquieta y de vez en cuando pensaba cómo funcionaría su familia sin ella. Ocasionalmente pensaba en su muerte, aunque conscientemente no había planeado o pensado en matarse. Al acercarse su cumpleaños, sufrió un ataque de ansiedad lleno de pánico, temores confusos e indefinidos. Al explorar y reflexionar sobre su pasado, descubrió que su madre se había suicidado a la edad de 32 años.
Inconscientemente imaginaba terminar en la misma forma. Finalmente, después de sacar a la superficie sus temores ocultos y poder manejarlos, su alivio fue enorme y pudo celebrar tranquila sus 32 años. Cuando el suicida es un hijo. Los padres de un suicida viven con una profunda sensación de fracaso y con sentimientos de culpa. Se culpan a sí mismos y mutuamente por la muerte. Recientemente me enteré del caso de un chico de 13 años que se ahorcó. Junto a su cadáver estaba su libreta de calificaciones. Las había recibido ese día en la escuela. Había sacado una calificación reprobatoria en una materia y no podía enfrentar la desaprobación de su padre, quien promovía y esperaba la excelencia en su hijo. Una breve nota decía: «Papá, siento haberte decepcionado». Si el hijo es adulto, los padres pueden proyectar la culpa hacia otras personas, como las demandas de la universidad, el empleo o la esposa o marido. Algunas veces los hijos sobrevivientes se les estimula a ocupar el lugar del fallecido. John pudo ingresar a una buena universidad, así que tú también puedes. Asimismo, comúnmente al hijo sobreviviente se le identifica con el fallecido. Sostienes el tenedor como John. En otros casos se habla del hijo como de un héroe. Se necesita mucho valor para quitarse la vida. En ocasiones la familia tratan de compensar sus sentimientos de culpa donando dinero a una causa meritoria como un programa de prevención del suicidio o un servicio de ayuda a estudiantes en la universidad. Desgraciadamente, una muerte de este tipo con frecuencia introduce una cuña en las relaciones familiares. En vez de unir a las personas en una familia, cualquier muerte causa sufrimiento, pero la muerte por autodestrucción es más difícil de comprender y aceptar. Les recomiendo busquen apoyo en sus relaciones más cercanas. Hablen, lloren y sufran juntos. Comparen sentimientos, reacciones, enojo y frustración. Cuando ocurre una tragedia, las familias se aíslan en sí mismas o siguen caminos separados en vez de compartir el dolor y apoyo mutuo. Con el apoyo y cariño es más fácil sanar los sentimientos de culpa, de fracaso y autocondena. Perdona y empieza a vivir de nuevo. No huyas de tu dolor o de tus seres queridos. En este momento se necesitan mutuamente. Corre el riesgo de acercarte, pedir el amor y la atención que requieres y disponte a proporcionar lo mismo a los demás. Procura volver a vivir los detalles con profundidad y habla acerca de tus sentimientos, temores y frustraciones. Durante cierto tiempo, la sobrevivencia solo consistirá en un esfuerzo para vivir un día a la vez. Algunos días serán mejores que otros. Lenta, gradualmente, pasará el tiempo y tu vida cicatrizará. Sé amable y considerado contigo mismo. Tienes más cosas por hacer en la vida y debes sobrevivir para cumplir tu misión. El misterio del suicidio. La mayoría de los suicidios son el resultado de una combinación de factores. Cuando una persona se ha hartado de la vida, es difícil identificar una razón para la muerte. Algunas veces un cambio puede ser el suceso crítico que precipite el comportamiento suicida. Esos acontecimientos potencialmente peligrosos pueden ser, por ejemplo, la amenaza o el hecho de perder a un ser querido por fallecimiento, separación o divorcio, las modificaciones en la imagen de uno mismo después de un accidente, una violación o una golpiza, la pérdida de un empleo, una enfermedad súbita y la hospitalización subsecuente. La falta de motivación o energía para empezar de nuevo a renovar la parte faltante en la vida propia. Es rara la persona que no ha pensado en el suicidio por lo menos una vez en su vida. Pero, ¿por qué todos pensamos en el suicidio y solo unos pocos lo llevan a cabo? La gran diferencia para quienes lo intentan y o cometen el suicidio es que han cerrado la brecha en sus procesos mentales. Es decir, realmente se ven a sí mismos muertos ahora, no en el futuro. Ven sus vidas como terminadas y la muerte real es una acción después del hecho. El suicidio presenta más preguntas que respuestas, especialmente para el sobreviviente,
quien trata de comprender el misterio de un suicidio, pues este es complicado y atemorizante. Probablemente quien no haya intentado seriamente el suicidarse no puede entender por qué alguien opta por quitarse la vida, pero existen algunos patrones comunes. Cuando parece se ha destruido o es inalcanzable lo más importante para la vida de uno, prevalece la sensación de que no vale la pena seguir viviendo. Pregunta: ¿qué caso tiene vivir cuando no hay más dolor que placer? En este acto intervienen sentimientos de impotencia y desamparo, tal vez enojo dirigido hacia el interior. La depresión desempeña un papel importante en el suicidio. Muchos suicidios se cometen justo antes de que una persona salga de la depresión y cuando está a punto de superarla. Cuando no es posible identificar un suceso único como el disparador, probablemente ha habido un largo periodo de depresión o insatisfacción con algo crucial. Antes de tomar la decisión de quitarse la vida, la mayoría de las personas atraviesan una crisis en la solución de sus problemas. Durante este proceso, y al continuar evadiendo las soluciones, se presenta un aumento en la tensión y la confusión. Los sentimientos de desorganización y la incapacidad para ordenar las soluciones positivas y las elecciones para el futuro conducen a niveles más altos de frustración y confusión. El fracaso para resolver la tensión con los recursos disponibles conduce a la impotencia y a la desesperanza. Cuando el problema continúa, la persona puede ver a la muerte como la única salida para su dilema. El estado de tensión prolongada puede durar desde unas cuantas horas a unos meses o más aún es posible se complique con otras reacciones emocionales como ansiedad, caos, pánico, tristeza, una sensación de pérdida, depresión, negación, represión de pensamientos, sentimientos en exceso, esperanza de vida mejor en el plano espiritual y una sensación de abandono. Si persisten los sentimientos de aislamiento y carencia de valor sin esperanza visible, o no se perciben señales de que las cosas mejorarán, el resultado más factible será el suicidio. Nadie me comprende, nadie me ama, nadie me querrá, ni nadie se interesará por mí, porque no me lo merezco. Al suicidio se le ha llamado el último grito en busca de ayuda. Es un acto final de enojo. Es el rechazo final y el castigo de uno mismo, de la sociedad y de todos los demás implicados, en una forma u otra. La amenaza de suicidio se puede utilizar como herramienta de manipulación. La muerte por suicidio puede tener un poder increíble sobre las vidas de los sobrevivientes, familia, parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. El jefe y muchos otros experimentan dolor, confusión y algunas veces culpabilidad por la muerte. No les queda otra opción excepto vivir con su duelo y con preguntas sin respuesta. La ambivalencia caracteriza los pensamientos de quienes contemplan el suicidio. Desean vivir y morir, escaparse de su actual tristeza, dolor y algunas veces castigar a quienes consideran culpables de sus males. Esta mezcla de motivaciones es evidente en las notas de los suicidas, los cuales por lo general expresan amor, odio y enojo, y remordimiento, temor y desesperanza. Estos impulsos contradictorios de vivir y morir a menudo se manifiestan con intentos de suicidio. Alguien se traga un frasco de pastillas. Alguien se traga un frasco de pastillas y después pide ayuda antes de perder el conocimiento. Sin embargo, una persona comete un acto de autodestrucción en un estado de agitación o bajo la influencia de alcohol o drogas. Se crea una atmósfera de irrealidad y no se realiza la llamada de auxilio, siendo demasiado tarde. Cuando un acto es impulsivo, motivado especialmente por el enojo, no se entiende plenamente la realidad de las consecuencias. El móvil es un deseo de venganza o un anhelo de inducir culpabilidad en otra persona y va acompañado con una indiferencia temeraria por la finalidad de la muerte.
Algunas personas prefieren quitarse la vida antes de sufrir las penalidades de una enfermedad mortal. Tratan de evitar el dolor o no quieren abrumar a sus familias con el detrimento y la pena de verlos morir lentamente. Muchos suicidas ancianos prefieren la muerte al deterioro físico, al aislamiento y la soledad, tan temible para quienes han vivido más años que la familia y los amigos. A pesar, el pesar, no, perdón, el pasar los últimos días en un asilo no es una elección agradable. Una decisión racional acerca de cuándo y cómo morir es preferible. Para algunas personas, el suicidio es una decisión pensada y racional. Para otras, es una reacción a una tensión intolerable, temor y depresión. Es un acto de desesperación. En el primer acto, tal vez realmente se elija ejercer el derecho a decidir la propia vida. En el segundo, no se trata de una acción racional, sino de una reacción a circunstancias insoportables en la vida de una persona. Casi todas las ciudades de Estados Unidos tienen un centro de intervención de crisis. Si una persona se siente desesperada, puede llamar para ser atendida. Estos trabajadores de crisis están capacitados para hablar con quienes están pensando en el suicidio. Si tú o alguien cercano a ti está hablando de suicidio o da pistas verbales o no verbales sobre impulsos autodestructivos, comunícate con tu línea de ayuda local o con el Servicio de Prevención del Suicidio. Los nombres varían de una ciudad a otra. Pueden referirte a consejería competente, hablarte sobre las crisis inmediatas o consolar a un miembro de la familia. Para el individuo suicida, es importante restaurar la esperanza, el sentido de valía y recordar los tiempos antiguos de fortaleza y esperanza. Estigma social del suicidio. Un suicidio deja a la familia anodada y herida. Esta situación frecuentemente empeora por la curiosidad y las opiniones de otros parientes y vecinos, así como de compañeros de trabajo. No se tiene respuesta al porqué. Los pésames pueden no ser de ayuda como sucede con otros tipos de muerte. Aparentemente, el único lugar donde se puede buscar consuelo es en los grupos llamados sobrevivientes de suicidas. Cuanto más homogéneo sea el grupo, sus miembros pueden entender y involucrarse más con las circunstancias de tu situación. Una propuesta modesta. Tal vez la tragedia del suicida impulsivo pudiera prevenirse si tuviéramos un método el cual permitiera a la gente morir tan pronto lo deseara, según unas pocas condiciones. Podríamos crear un lugar semejante al Diatorum, como el que aparece en la película Soylent Green, cuando el destino nos alcance, en donde la familia y los amigos estarían para despedirnos. Las condiciones imperantes llevarían al presunto suicida a someterse a una extensa terapia o una sesión de asesoramiento de 48 horas antes de que el suicidio fuese autorizado y consumado. Muchos suicidas impulsivos podrían ser advertidos por alguien para señalarle otras opciones, subrayar la finalidad de la decisión y recordarle a la persona el dolor que los miembros de la familia experimentarán después de su muerte. En Estados Unidos, 45,000 personas se suicidaron en 2016. Cada 20 segundos en todo el mundo alguien se suicida. ¿Por qué? Hay una razón universal para morir. La vida es más difícil y complicada para algunas personas que para otras. ¿Qué pasa para llevar a alguien a querer dejar de vivir? Hay tantas preguntas sin respuesta en el caso del suicidio. El dolor de los sobrevivientes está infundido con fuertes emociones mezcladas, incluyendo culpa, vergüenza, enojo y confusión. Recuerda la última vez que estuvo con esa persona. Los recuerdos se graban en su psique para sobrevivir y repetirse mentalmente. No hay oportunidad de hablar y discutir cualquier persona o problema para resolver las diferencias. El intento de comprender y aceptar tal pérdida es abrumador y dura mucho tiempo.
es una pena complicada. Casi todos piensan que el suicidio como una opción ante una catástrofe personal, una pérdida o un desastre. Pero el pensamiento es fugaz y la resolución de problemas gana la batalla. A veces, como una llamada desesperada de ayuda, una persona puede intentar suicidarse tomando pastillas u otra sustancia y luego pedir ayuda. Esta es una estrategia de las mujeres más a menudo que de los hombres. Los hombres se suicidan y las mujeres intentan suicidarse con más frecuencia. Los hombres mueren por armas de fuego, ahorcándose, ahogándose, y las mujeres usan métodos menos violentos como una sobredosis de drogas o dióxido de carbono en un automóvil. No puedo evitar preguntarme cómo han sido los últimos momentos para un suicida. Pregunta, ¿piensan en el dolor que dejarán atrás? ¿Es un acto egoísta? ¿Están atormentados al no encontrar solución a sus problemas? ¿Han sido rechazados por un cónyuge o amante y esto es un acto para dejarlos con culpa y dolor? ¿Es un acto para terminar sufriendo de una enfermedad física sin posibilidad de recuperación para continuar la vida, con independencia y felicidad? ¿Qué tormento sienten cuando tiran del gatillo, cuelgan la sábana del techo o beben una infusión tóxica? ¿Es impulsivo o cuidadosamente planeado? ¿Es un acto de venganza y rabia o un acto de amor? Mi padre y hermano se suicidaron a los 44 años. Esto se llama un guión familiar. El factor de riesgo del suicidio en una familia va de 20% en la población general a una familia sin antecedentes de suicidio a 4% de probabilidad de que otro miembro también se suicide y a 0% cuando ambos padres se suicidan. Se planean algunos suicidios. Sé de una mujer que limpió su casa, se maquilló y se puso su vestido favorito. Se acostó sobre su cama de una manera seductora y fue encontrada muerta por un ama de llaves. Un joven soltero que trabajaba para un banco escribió todas las facturas finales de su departamento y servicios públicos antes de morir. Visitó a su madre en otra ciudad. Se despidió de ella, la abrazó. Ella estaba feliz en ese momento. Después se dio cuenta de que había sido su último adiós. En ambos casos se dejaron notas en donde decían no tener ninguna calidad en su vida y esperaban encontrar paz en la muerte. A menudo, el suicidio es una reacción impulsiva a una ruptura, la pérdida de un empleo, una crisis financiera o un diagnóstico de enfermedad. Tengo una idea para reducir este tipo de suicidio. Podríamos tener un lugar donde la gente pueda morir legalmente, similar al suicidio asistido pero sin la confirmación de 2 médicos. El lugar sería como en donde Edward Robinson entró en la película Soylent Green. Yo lo llamo The Theory. El único requisito sería 48 horas de asesoramiento por parte de un equipo de terapeutas acreditados de salud mental. Si al final de este tiempo la persona todavía quiere morir, se le dará un cóctel de drogas o algo similar y moriría dentro de 20 o 30 minutos. De esta manera los miembros de la familia podrían estar con la persona y ellos morirían en paz sin estar solos con serios arrepentimientos por la angustia que dejan en sus seres queridos. Los deseos finales de la persona serían respetados y podría morir en un ambiente de apoyo con su música, escenas favoritas y con suerte la cercanía de un miembro de la familia. Se podrían salvar muchas vidas si se reduciera el pensamiento impulsivo de morir, especialmente en personas jóvenes y sanas. Se darán cuenta de que la razón del suicidio puede resolverse. El valor de su vida sería más importante que la ira o la venganza de su muerte. En Estados Unidos existen movimientos de derecho a morir, pero actualmente se encuentran en varias etapas de flujo, organización y desorganización. Sin embargo, aquellos dedicados al concepto del derecho a morir siguen trabajando para educar al público y a los legisladores. Están decididos a aprobar leyes a su favor. Se necesitan voluntarios y fondos para seguir adelante con su causa.
Los defensores del suicidio asistido por un médico obtuvieron una gran victoria cuando la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la legalidad de la ley de Oregon en enero de 2006 en el caso de González contra Oregon. Hoy día la Organización Nacional sin fines de lucro Compasión en Denver, Colorado, trabajó diligentemente a través de cuerpos legislativos y las leyes se aprobaron a partir del 2018 para la muerte asistida por un médico legalizado en los estados de Vermont, Washington, Oregon, California, Hawái, Alaska y Montana. Están pendientes. Compasión es la organización sin fines de lucro más antigua, más grande y más activa de la nación comprometida con mejorar la atención y ampliar las opciones para el final de la vida. En todo el país, ellos trabajan para garantizar que los profesionales de la salud respeten y permitan las decisiones de los pacientes sobre su cuidado para hacer realidad esta visión. Compasión funciona en todo el país, en las legislaturas estatales, el Congreso, los tribunales, los entornos médicos y las comunidades, para capacitar a las personas con información y herramientas, incluido nuestro programa de consulta gratuita, recibir atención médica que sea consistente con sus valores y prioridades a medida que se acercan al final de la vida, políticas avanzadas que permitan a las personas tomar decisiones totalmente informadas sobre su atención médica, cómo mejorar el cuidado de hospicio y los cuidados paliativos y determinar un tratamiento médico no deseado, autorizar e implementar ayuda médica para permitir que adultos con capacidad mental en sus últimas semanas o meses de una enfermedad terminal adelanten el momento de la muerte y terminar con un sufrimiento insoportable. Es nuestra creencia y experiencia durante los últimos 30 años que el camino hacia el cambio comienza con el individuo. Por lo tanto, la atención centrada en el paciente es el núcleo de todo lo que hacemos. Fin del capítulo.